En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que mi mente viva de la palabra creadora divina, presente en la verdad de las cosas, y proteja mi vista aguzándola, para que no absorba vanidades, para que realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen, amarle y hacerle amar, haciendo pasar nuestro cielo, haciendo el bien en la tierra. María, sede de la sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la reflexión, que en última instancia es la reflexión que estamos haciendo sobre el quinto mandamiento, el no matar, ¿no? Y estamos diciendo cuáles son las ideas, ya sea filosóficas, en el ámbito cultural, que alimentan a esta civilización o esta cultura que Juan Pablo II le llama esta cultura de la muerte, esta lógica de la muerte. ¿Qué subyace atrás de eso? Habíamos dicho que del lado del corazón del hombre, el primer pecado después de la salida del paraíso fue Caín, cuando por codicia y por envidia lo mata a Abel. Es decir, en el corazón del hombre ya estaba esta inclinación al mal y que Abel la sufre por su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? No lo sé. Primero miente y después dice, no lo sé. ¿Acaso soy guardián del hermano? Es decir, en el corazón del hombre ya está esta inclinación al mal. Ahora, si recuerdan en el texto, dice, que me parece importante como marco, en el texto de la semana pasada decimos, en el texto número 3, ¿se acuerdan que dice? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se buscarán una multitud de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. El punto clave acá es arrastrados por sus propias pasiones. Ahí tuvo el problema Caín. Su pasión, su codicia, su envidia lo hizo. Caín no era filósofo, no era un pensador, no tuvo que leer nada, ni sabía leer probablemente, pero tenía en su corazón esa inclinación al mal que venía después de la caída del pecado original. Entonces, esa es, digamos, la fuente en el corazón. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Todo pecado, toda inclinación y toda bondad nace del corazón. Es la raíz, ¿no? Entonces, ahora veámoslo desde el lado de las ideas. Así como que la voluntad después del pecado original tiene esa tendencia a la malicia, también la inteligencia tiene un problema, y es que en lugar de tener orientación directa a la verdad, tiene el problema de la ignorancia. Es decir, la inteligencia que conocía y tenía un orden y que con ese orden dirigía las pasiones, ese orden se rompe, no se destruye, solamente se debilita y pasamos de la atención hacia la verdad a la ignorancia. Y del lado de la voluntad, el problema es la pereza, la lucha por el bien arduo y después el problema de la malicia. Nosotros muchas veces actuamos mal porque pensamos mal, porque somos ignorantes, pero a veces no somos ignorantes, sabemos cuál es la verdad, sin embargo tenemos malicia y actuamos en mal. ¿Se acuerdan lo de Ovidio? Vidio meliora, provoque et deteriora sequor. Veo el bien, lo apruebo y sin embargo sigo el mal. ¿Se acuerdan lo de San Pablo también? Apunto, eso era Ovidio, pero San Pablo dice, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿No? Lo de Platón, el caballo blanco y el caballo del negro, la tensión, ¿no? Es decir, hay en nosotros una herida, esa tensión, ¿no? Ahora, vamos a verlo en el plano de las ideas.
Hoy les traje, es decir, porque uno dice, el hombre respeta la vida, en su corazón dice, hace el bien y evita el mal, y la vida es lo primero, lo principal. Sin embargo, hay ideas que hacen que ese razonamiento caiga por esas pasiones desordenadas. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, fíjense, una cosa, antes que nada, la atención es la principal virtud realista. Por eso hablamos de, Señor, aguza mi vista, fortalece mi vista aguzándola para que no absorba vanidades. La atención es crucial, porque la atención, en el contacto con la realidad, nosotros entendemos el sentido que hay en las cosas. Dios, ¿se acuerdan? Siempre decíamos, crea ordenando. Dios es el logos, Dios es la verdad. Nuestra religión es una religión de la verdad. Nosotros matamos por la verdad, porque la verdad no solamente es una idea, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad, he venido a dar testimonio de la verdad. Soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Es decir, Él es la verdad, se ha encarnado en el cristianismo. La verdad, nosotros no somos seguidores por una moral, esto dice el Papa Benedicto. Nosotros no estudiamos una moral, una doctrina, no, nosotros somos seguidores de una persona, ¿no? Y esa persona ha dicho, yo soy la verdad. Por eso para nosotros la verdad cambia todo. No tenemos una ilusión de lo que sería verdad. Para nosotros es real, Dios es lo verdadero, lo existente. Nosotros somos participados de esa existencia, de esa verdad, de ese amor. Ahora, por eso, muy importante, la virtud realista por excelencia es la atención, porque en las cosas, como diría Heráclito, chorrea logos. En la realidad chorrea sentido, hay plenitud, hay brillantez. No quiere decir que nuestra inteligencia capte toda esa inteligibilidad, ese sentido que hay en las cosas, porque ha sido creado por un genio absoluto. Nosotros podemos captar un poquito. Por eso podemos amar a Dios. Tenemos esto que hablamos de la potencia obediencial. Nosotros somos capaces de Dios, de alguna manera. Somos capax Dei. Si no fuéramos capaces de Dios, no podríamos amarlo. No lo podríamos conocer, no le podríamos hablar, no podríamos rezar. La inteligencia del hombre tiene capacidad y su voluntad de tener contacto con Dios. Esto es extraordinario en el hombre. Si no tenemos esa posibilidad de tener diálogo con Dios, somos como una hormiga. En cambio, el hombre puede amarlo, puede conocerlo, limitadamente, obviamente, y también lo puede odiar y lo puede negar. Esa es la grandeza y miseria del hombre. Le podemos decir a Dios, sos grande, y le podemos decir, no, yo quiero ser Dios. Y ahí viene el problema de Adán, ¿no? Entonces, miseria y grandeza. La libertad es algo extraordinario. Como un bisturí. Podemos salvarle la vida a alguien, pero lo podemos matar. Es una potencia enorme. Hay un viejo dicho latino que dice, corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es la peor de las corrupciones. El que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Con un arma me puedo defender, pero puedo matar, ¿no? Bueno, entonces el hombre tiene esa grandeza. Ahora, ¿qué pasa en la mente del hombre que le hace poder decir, algunos viven y otros no? O yo tengo prioridad en la vida sobre otros. El problema del quinto mandamiento, el no matar o el sí a la vida. Hoy en día todos defienden la vida. Si uno agarra la Declaración de los Derechos del Hombre, dice los derechos del hombre tienen la prioridad absoluta, el hombre es una dignidad de la persona humana, respetamos la dignidad de la persona humana, el hombre tiene... Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que se vio con los desastres con Hitler y todos los campos de concentración, dijeron hay que ponerle un freno a estos locos. Pero ¿qué pasa? Defendemos la dignidad de los derechos humanos. Sin embargo, podemos decir, y ahora están aprobando en la ONU, están tratando de aprobar, no creo que se aprobó, es que parte de estos derechos humanos sea la posibilidad de la mujer de interrumpir la vida, de interrumpir el embarazo, como dicen, no el aborto, interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de la salud y los derechos reproductivos, dignidad absoluta de la persona humana, y entre los derechos de la dignidad absoluta de la persona humana, interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, poder decir, algunos viven y otros no. Y está en la Declaración de Derechos Humanos, lo están tratando de poner. El viernes, el 25 de mayo, ¿el 25 es el viernes? No, perdón, pero el 25 de mayo, el viernes próximo, en Irlanda, no sé si vieron por ahí, se va a votar el plebiscito por la ley del aborto, ¿no? Que le llaman la interrupción voluntaria del embarazo, una especie de eufemismo, va a decir, no, es una interrupción voluntaria del embarazo.
Entonces, y se va a votar. Es decir, en el año 83 en Irlanda se intentó pasar la ley del aborto y pusieron una enmienda en la Constitución, no lo lograron, y pusieron una enmienda en la Constitución donde dijeron el derecho de la madre está en pie de igualdad con el derecho del niño por nacer. Los dos iguales, la libertad de la madre es tan importante o tan digna como la libertad del chico. Ahí se paró. En Inglaterra se aprobó, pero en Irlanda no. Ahora el 25 se va a tratar de enmendar esa enmienda de la Constitución del 83 para decir la madre tiene derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la voluntad de la madre o la libertad de la madre puede tener prioridad sobre el embrión, el feto, lo que sea. O sea, ahí ya no hablan del niño por nacer, ¿no? Entonces, esto va a pasar, o sea, se va a votar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la gente lo va a decidir. O sea, esto y nos está pasando en Argentina, ¿no? No lo votamos directamente nosotros, pero lo votan nuestros representantes. En Irlanda la gente va a votar, es como si votáramos acá nosotros. Acá van a votar los diputados, que no sabemos qué piensan, pero ellos van a votar, representándonos supuestamente a nosotros. En Irlanda, o en Italia, en otros países, decidieron que sea la gente la que diga si sí o si no, ¿no? O sea, acá es distinto. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Fíjense, ahí yo les pasé. Entonces vamos a tratar de entender cuál es la lógica que hay atrás de alguien que puede decir, respeto los derechos humanos, pero de algunos los respeto más que otros, de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense, en el texto que les pasé hoy, en una hojita todos tienen, ¿no? Fíjense, estos son 2 artículos que salieron la semana pasada y hace 15 días en el diario La Nación, ¿no? Sobre el tema del aborto o la interrupción, como ellos llaman, voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, fíjense, el primer artículo, y los voy a comentar y tratar de explicar cuál es la filosofía subyacente en este modo de pensar. Porque nosotros los cristianos lo que nos interesa es entender las razones. O sea, nosotros no es que creemos porque ciegamente nuestra voluntad nos dice, sino tratamos de entender razones. Hay razones para nuestra esperanza. Como dice San Pedro, tengamos razones para nuestra esperanza. Entonces, vamos a entender qué subyace atrás de estas ideas. Entonces, les leo. Tienen todos por ahí, ¿no? Dice, esto fue un artículo de La Nación el 19 de marzo del 2018 de un abogado y un politólogo que se llaman Alejandra y Andrés Malamud. Alejandra Malamud era exdirectora de Medicina Legal en Olavarría y Andrés Malamud es politólogo y enseña en la Universidad de Lisboa hoy, ¿no? Entonces, y pusieron este artículo y dice así, yo saqué un extracto. Dice aquí, el artículo se llama Las creencias religiosas son ajenas a la ciencia y a la ley. Fíjense, ya una declaración importante. Las creencias religiosas son ajenas a la ciencia y a la ley. Es decir, el conocimiento científico es el verdadero conocimiento y lo legal es, o lo político, lo que se decide, es también verdadero. O sea, esto es lo que subyace. Es legal lo que se vota. Es legal lo que decide la sociedad política y eso es en última instancia lo moral. Eso después sigue el artículo. Y la religión, la filosofía, la teología es guitarrita. Bueno, también lo votaron a Hitler. También, sí. Pero el punto que está acá es todo lo que sea, no que sea medible, cuantificable, numerable, pesable, no es ciencia, es guitarra. Solamente es ciencia aquello que yo puedo materialmente medir, observar, cuantificar. Es decir, el mundo material es objeto del conocimiento científico, el mundo del espíritu no. El mundo del espíritu es una ilusión, es una opinión, es producto de las distintas inclinaciones que tengamos en nuestro corazón. Entonces, eso parte ya en el artículo. Pero fíjense cómo lo dice así. Está buenísimo porque es bastante, esto es como el negativo de una foto. Uno ve el negativo de una foto, ya no sabe más negativo, pero uno viendo el negativo se da cuenta de la foto y de alguna manera es muy iluminador porque uno ve por el negativo dónde está por dónde va la cosa. Entonces dice así, aquí no discutimos la definición sobre la vida humana, aceptamos que el feto tiene identidad genética propia, pero hasta los 3 meses carece de sistema desarrollado y no tiene conciencia ni sufre dolor. Es decir, acá dice,
no hablamos del tema de la ciencia. No hay una explicación. No es que estamos tratando de explicar si el feto tiene vida o no. Eso que lo decían los científicos y ya hoy en día todo el mundo acepta que en realidad el embrión ya hay vida, ve el latido del corazón. Desde que están los escáneres, desde que están los diagnósticos prenatal, ¿quién puede decir que ahí no hay alguien, un corazón que late? Hasta lo pueden poner en 3D, le pueden sacar fotos. O sea, hoy en día eso ya 40 años atrás se discutía. No, ¿es vida o no es vida? ¿No? Hoy en día, por eso lo dice muy clarito el hombre, dice, aquí no discutimos la definición sobre la vida humana, aceptamos que el feto tiene identidad genética propia, o sea, que es distinta de la madre, identidad genética propia. El ADN de la madre es distinto que el ADN del bebito, ¿no? del embrión. Pero hasta los 3 meses carece de sistema nervioso desarrollado y no tiene conciencia ni sufre dolor. ¿Esto no les acuerda a Peter Singer? Es decir, en la medida que si no sufre y no tiene conciencia, claro, no sufre y no tiene conciencia, entonces no es persona, no es un viviente, no tiene importancia. Es decir, la teoría del utilitarismo, ¿cuál es? Máximo placer y máxima felicidad para la máxima cantidad de gente. Y bueno, si algunos tienen que sufrir para que, bueno, lo que importa es la máxima utilidad y el máximo placer para todos posibles. ¿Se acuerdan? A Jesús dijeron, es conveniente que muera uno y no que muera toda la multitud. El concepto es muy parecido, es decir, es preferible el placer y la felicidad de muchos, bueno, de muchas madres a cambio de unos pobres embriones, que en realidad no sufren ni sienten. Entonces, no es persona el que no sufre ni siente. Si nos vamos a otro espectro, los ancianos, la gente con demencia senil, lo que sea, no sufre ni siente, o el tipo que tiene problemas anencefálicos, lo que sea, con lo cual no entra en la categoría de persona, porque no sufre y no siente. Entonces, eso es persona. Bueno, entonces se dice, pero hasta los 3 meses carece el sistema nervioso y no tiene conciencia ni sufre dolor. Ahora, la creencia en el alma responde a las convicciones de cada uno y es ajena a la ciencia de la ley. Y es verdad. La ciencia, desde el punto de vista experimental, no va a determinar lo que es el alma. Es de otro orden. Estamos hablando del tema filosófico. Ya en Aristóteles estaba, en Platón estaba. Si quieren, no hablemos del cristianismo. La filosofía griega ya hablaba del alma espiritual de otro orden. Aristóteles llega a decir, el alma viene de afuera. Es de un orden espiritual, no entiendo, pero no puede ser. Si opera de esta manera, tiene que ser de esta manera. Y como tiene capacidad de reflexión el alma, tiene capacidad de pensar que piensa, no puede ser algo material, porque la materia es impenetrable. Entonces Aristóteles dice, si actúa de esta manera, tiene que ser de esta manera. El operar sigue al ser, es el principio. Entonces, si el hombre tiene este tipo de operaciones, evidentemente tiene un principio que no es de orden material. ¿Y de dónde viene? Como Aristóteles no tenía la teoría de la creación, porque no había tenido contacto con el Génesis, él dice, en un libro famoso en el Ánimo, dice, y debe venir de afuera. ¿De dónde? No tengo ni idea. La realidad es que la creación vino por el cristianismo. La filosofía griega no llegó. No es contradictoria, pero no llegó. El hombre históricamente no llegó a la creación, ¿no? Ese es el gran hallazgo, y bueno, porque Dios eligió a los judíos y les dijo, miren, ¿sabe qué? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y ahí sabemos lo de la creación. Si no, no es contradictorio, pero no llegamos. De hecho, no llegamos. Bueno, entonces, dice, actualmente el 60% de la humanidad vive en países en que el aborto está permitido virtualmente sin restricciones. O sea, en la mayoría se hace el aborto. Estos países no tienen nada en común, incluyen democracias como las europeas y autocracias como Rusia, países desarrollados de inspiración cristiana como Estados Unidos y potencias emergentes de mayoría atea como China. La mayoría de los que restringen el aborto, en cambio, tienen algo en común, el subdesarrollo, predominante en América Latina, África y buena parte de Asia. Legalizar el aborto no genera desarrollo socioeconómico, pero el desarrollo impulsa la legalización. Lo sabíamos, existe una asociación histórica entre desarrollo y libertad. Es decir, aquellos países que exaltan la libertad se desarrollan. Aquellos países, el desarrollo está íntimamente ligado con la libertad, y libertad entendida como yo determino qué es el ser, qué es el no ser, la vida, qué no es la vida, el sentido de la existencia, el misterio de la vida. Los países con gran desarrollo en la libertad autónoma, sin límites, sin un Dios que me ponga a la cabeza y me diga de este árbol no has de comer, esos países crecen, dice. Es decir, puede haber un enorme desarrollo científico, un enorme desarrollo, riqueza material, con una enorme pobreza moral. Eso lo sabemos clarísimo. Sin embargo, dice, a ver si de alguna manera terminamos nosotros de salir de estos países de cuarta y crecemos con nuestra libertad, y eso nos va a permitir el desarrollo.
Esta es una visión, ¿no? Fíjense, más abajo, este fue el 19 de marzo. O sea, el tema de ellos no es que si hay vida o no hay vida, eso ya está, hay vida. ¿Quién va a discutir que hay vida? O sea, la discusión no pasa por, desde el punto de vista natural, científico, hay que defender la vida porque el blastocito y el cigoto, hay vida, ya está. O sea, no huevemos, hay vida, ya está. En el huevo hay vida. Bueno, entonces dice, fíjense, este segundo artículo es de una doctora en filosofía que se llama Carla Jumatle, ¿no? Es doctora en filosofía en la Universidad de Berkeley, en el punto 2, ¿no? Enseñaba en Harvard teoría social y enseñó también en la Universidad de Itela acá como visitante. Fíjense lo que dice ella. Dice, punto 2, lo tienen, ¿no? Eso le digo yo. Al final del coso está. Pero esto fue publicado en La Nación el... a ver. Creo que tengo la hoja acá. Carla Jumatle. A ver, me está faltando la hojita. ¿No dice ahí la hojita? Porque ¿tenés la hoja? No, pero pasame la que tiene los dos lados, porque tengo de un solo lado yo. Yo entregué. Ahí está. Gracias. Se llama así, Carla Jumatle. Carla Jumatle. Acá dice, La Nación, el debate sobre el aborto, un problema de ética política. Carla Jumatle, 16 de mayo de 2018. Esto fue la semana pasada. Está ahí. Si le dan la vuelta a la hojita se lee más o menos, pero está ahí. Entonces, fíjense, se ve, ahí se dice. Dice así. Fíjense ya el título. Dice, el debate sobre el aborto, un problema de ética política. No estamos hablando de ciencia, nada. Este es un debate sobre ética política, ¿no? Entonces dice así. Es profesor de filosofía en Berkeley, California. Dice así. Considero que el problema del aborto es un problema normativo que atañe fundamentalmente a la ética política. Es necesario revertir los términos del debate. No es, fíjense, esto es muy importante, no es, está buenísimo esto, porque es muy aclaratorio, no es la moralidad la que limita las decisiones políticas sobre el aborto, sino que son los valores de la ética política democrática lo que determinan su corrección moral. La decisión de no transformar la biología en opresión social es una cuestión ética política. Son entonces los ideales de igualdad y libertad política centrales en un régimen democrático los que establecen la corrección moral del aborto. Es decir, ¿se entendió o no? Sí, es decir, es necesario revertir los términos del debate. No es la moralidad la que limita las decisiones políticas sobre el aborto, sino que son los valores de la ética política democrática los que determinan la corrección moral. En última instancia, lo que está bien y lo que está mal, la corrección moral no es algo que tenga que ver con la moral, es algo que tiene que ver con la moral establecida desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, claro, la ética política, ¿qué es? Aquello que va a determinar lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Así como Hitler dijo, a los judíos no, a los gitanos no, ¿por qué? Porque era el Estado soy yo, el Estado, él tomaba. Entonces, lo moral es lo que dice el hombre como gobernante. ¿Entienden? Entonces dice, sigue para adelante. Fíjense, el concepto de persona es en sí mismo un concepto político, cuya ponderación normativa debe comprenderse dentro del marco democrático que define a las personas como agentes libres e iguales. Es nuestra condición de sujetos políticos democráticos, es decir, personas que interactúan colectivamente y determinan, en virtud de esa interacción, los límites de la inclusión social, lo que condiciona la moralidad del aborto, no la inversa. Es decir, lo que condiciona la moralidad del aborto es lo que determinamos colectivamente. Es decir, lo que determina quién es persona y quién es no persona es lo que nosotros decimos, lo que definimos que es persona. ¿Es persona o no es persona producto de una convención? Nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, este es persona, este no es persona, ¿no? Bueno, lo que se dice
Construcción cultural, absolutamente. La verdad es una construcción cultural. La verdad es construcción, no es contemplación. Por eso para nosotros la atención es una virtud de primerísima magnitud, porque nosotros tenemos contacto con una realidad que tiene orden y sentido y la podemos entender ese logos. Dios nos habla a través de la realidad. Si nosotros negamos a la realidad ese acceso a la inteligencia divina a través de nuestra inteligencia, perdemos contacto con Dios. Negarle a la inteligencia la capacidad de acceder al ser, a la esencia de las cosas, es el principio número 1 del ateísmo. Nosotros negamos a la inteligencia el acceso a la realidad de las cosas y ya liquidamos a Dios. Bueno, también sin que el género sea una construcción. También, bueno, pero esas son derivaciones de este principio inicial. El intelectualismo, esta postura de una filosófica del intelectualismo, es decir, una inteligencia que capta el sentido de las cosas. Negamos a la inteligencia captar el sentido de las cosas y chau, primer paso para el ateísmo. La superficialidad, la pavada, la estupidez es el camino directo al ateísmo, porque la realidad no tiene profundidad, no tiene pensamiento, no hay sentido. El sentido se lo pongo yo. Entonces yo determino qué tiene sentido y qué no. El hombre es la medida de las cosas. Y no las cosas son medidas de mi inteligencia. Para Protágoras y los sofistas, ¿se acuerdan? El hombre era la medida de las cosas. No es mi inteligencia medida por la realidad, sino que yo mido a la realidad. Lo que me conviene. Utilitarismo sería, ¿cuál sería? Lo que es placentero, lo que es feliz, lo que sea. Y para la mayor cantidad de gente, ok, eso se aprueba. Eso es lo moral, eso es lo ético. Lo que es la bondad y la utilidad de la mayoría. Bueno, entonces sigue más abajo. Dice, desde esta perspectiva, afirmar que el blastocito, cigoto o embrión reviste el mismo carácter ético que la capacidad de autonomía, realización, libertad e igualdad de la mujer contradice todos los preceptos de la concepción de persona entendida de los parámetros democráticos. Es decir que el blastocito, que el embrión tiene igualdad de dignidad o igualdad de postura frente a una mujer que ya tiene autonomía va contra los parámetros democráticos. Porque los parámetros democráticos decimos que el que tiene autonomía, el que tiene libertad, es persona. No el embrión, porque el embrión no piensa ni siente. ¿No? Entonces, y ni vota. Después sigue más abajo. El embarazo pasa, fíjense, este es interesante, el embarazo pasa a ser una imposición que doblega la voluntad de la mujer, un instrumento del control social que reduce la agencia femenina. La penalización del aborto le roba autonomía a todas las mujeres que confrontan un embarazo no buscado. Así, documentado por filósofos liberales como Susan Moller-Okin, que el embarazo forzado arroja a la mujer a una trampa social sin salida, le impone la crianza de un hijo que usualmente la coloca en desventaja en el mercado laboral, afectando su nivel adquisitivo y dejándola más vulnerable física y emocionalmente en el plano doméstico. Esta trampa es por supuesto más fatal para las mujeres de menores recursos. El punto es simple, no existe concepción de la libertad en la historia del pensamiento occidental que no incluya la autodeterminación sobre nuestro cuerpo. La discusión del aborto debe estar delimitado por una ética democrática que determina la incorrección moral de su penalización. Es decir, lo que se quiere evitar es la esclavitud de la biología. Es decir, entonces viene el problema, los famosos se acuerdan de Simone de Beauvoir, que ella decía, mujer no se nace, mujer se hace. Es decir, yo elijo como una convención qué sexo tengo. ¿Dios los creó varón y mujer? No. Porque como Dios no existe, no hay naturaleza humana. ¿Y por qué no hay naturaleza humana? Porque no hay un Dios que la haya creado. Así lo dice Sartre directamente. No hay naturaleza humana porque no hay Dios que la haya creado. Y tiene toda la lógica el hombre. Si no hay Dios, no hay naturaleza humana. Entonces, lo que dice Sartre, fíjese, y sigue, a ver, no voy a ver si... Fíjense, acá les puse una cita, ahora voy al Sartre porque ahora vamos a ver el fundamento de esto. Fíjense, la cita número 3 me pareció interesante. Esto fue de una señora que trabajó 10 años en clínicas abortistas, ¿no? Y era jefa de una clínica abortista en España. Y dice, los abortos se realizan... Y después se convirtió de alguna manera, o después salió de esto. Y dice así, los abortos se realizan a ciegas, por lo que el médico no sabe lo que está sucediendo.
Y dice ella, cuando vi por primera vez el bebé a través de un ultrasonido, pensé, no quiero tener nada más que ver con el aborto nunca más. Abby Johnson durante una década trabaja en el... Es decir, cuando uno ve, la fuerza de la realidad es tan fuerte, la fuerza de la verdad es tan poderosa, y la conciencia que en nuestra interioridad nos dice, está haciendo algo malo. Y no es la sociedad, no es lo que Hitler decía, es la sociedad la que impone la conciencia. Hay algo en nuestro corazón. Así como están las leyes de gravedad, en nuestro corazón están estas leyes morales. Es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra biología. Es decir, hay en nosotros una inclinación amorosa y una inclinación a evitar el mal y hacer el bien. Esto que está en todas las religiones. Eso es parte de nuestra constitución íntima. Entonces, la visión, cuando nosotros vemos el mal, como el samaritano, lo vio y se compadeció. Adentro nuestro está esta ley moral. Esto que decía, ¿se acuerdan, San Agustín? Dios le dio a los hombres las tablas de la ley para que leyeran en las tablas de la ley lo que no leían en sus corazones. Esto ya estaba antes. Las tablas de la ley son 2000 años antes de Cristo. El hombre tiene 50.000 años, el Homo sapiens. Es decir, que 50.000 años atrás no tenían normas morales, no tenían los mandamientos, estaban. Simplemente esto fue hacer explícito lo que ya estaba en nuestro corazón. Fíjese, a tal punto, el cardenal Newman llega a decir, si no fuera por esta ley interior que yo veo en mi conciencia, yo me haría ateo. Es decir, él ve que adentro hay alguien que nos habla, que nos dice, y este no soy yo. Y muchas veces me amonesta y yo no quiero tener nada que ver con él, sin embargo, tengo esa voz interior. A tal punto que él dice, a mí los argumentos de la existencia de Dios, me convence, pero no. A mí lo que me convence es esa voz interior que yo veo dentro mío y que me dice, no hagas esto, y yo no lo quiero hacer, pero me dice que está mal. Entonces, ¿eso de dónde sale? Y él dice, y eso es lo que él lo convirtió de anglicano a cristiano, porque era a católico, porque se dio cuenta, la verdad está en el católico, no está en los anglicanos. Y el tipo, obedeciendo su conciencia, dice que es la voz de Dios, es el eco creatural, es el eco, habla muy despacito adentro mío, y se convirtió, siguiendo su conciencia. Porque dice, esa voz no soy yo. Yo no quiero, porque para mí es un desastre. Soy el rey de Oxford, era el teólogo más importante de Inglaterra, y se hace al catolicismo y pasa a ser un paria. Tiene que irse de Oxford, tiene que desaparecer de donde estaba, porque durante 40 años no pisó más Oxford. Porque era ser católico en Oxford en el siglo XIX era de cuarta. Sin embargo, el tipo ahí adentro, esta es la verdad. Estudió los padres de la iglesia, estudió un gran teólogo. Dicen los que saben, el teólogo más grande de la historia de la iglesia después de Santo Tomás de Aquino. Y lo dice gente grande. Entonces, el cardenal Newman. Después de Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la historia de la iglesia. Hay teólogos grandes que lo dicen. Extraordinario el tipo. Pero él dice, yo, si no fuera por la conciencia, sería ateo. Y los anglicanos lo echaron, no lo querían. Sí, pero ellos ven como que... ¿qué pasó? No es para hablar de Newman, pero Newman estudia a los padres de la iglesia durante muchos años y se da cuenta que en realidad lo que eran fieles a la tradición apostólica, la tradición apostólica estaba dentro del cristianismo, estaba dentro del catolicismo y no el anglicanismo. El anglicanismo fue una religión que se hizo para los ingleses. Y él dice, en realidad, estos católicos tienen razón. Y se quería matar. Se quería matar, estudió y llegó a la conclusión de que la verdad estaba en el catolicismo, ¿no? Y para él era un desastre esto, desde el punto de vista de su vida. Pero bueno, entonces, ¿qué más? Pero estoy acá. Bueno, ahora, fíjense, ¿cuál es el fundamento de esta visión, no? Para decirlo muy simple, ¿se acuerdan que siempre hemos hablado de Dios crea ordenando? Dios es como el diseñador, ama las cosas, primero las piensa y las ama. Y cuando las ama existen, como decía San Agustín, somos porque Dios nos piensa, pero existimos porque nos ama. Dios tiene infinitas ideas, algunas les dice sea y otras no. No sabemos por qué. ¿Por qué eligió al pueblo judío? No lo sabemos. ¿Por qué nos eligió a nosotros? No sabemos. ¿Por qué no somos una hormiga? No sabemos. La realidad es que Dios nos eligió, nos pensó y nos amó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice
Sartre, que representa un poco, Jean-Paul Sartre, un filósofo de los años 50, que tuvo un auge enorme, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, por el existencialismo. Después de todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial, la gente le agarró una gran desesperación: Dios no existe, el mundo es una porquería, la náusea, el mundo no tiene ningún sentido, y tiene una novela famosa que se llama La náusea, ¿no? Y él dice: el ideal del hombre sería suicidarte, pero bueno, yo tengo que, porque la vida no tiene ningún sentido, y dice: bueno, pero no me suicido porque tengo que proclamar esta ideal del suicidio, ¿no? Entonces, bueno, entonces escribe un opúsculo muy famoso. En realidad fue una conferencia que se llama El existencialismo es un humanismo. En una conferencia en París, la gente hizo 2 o 3 cuadras de cola para verlo en un teatro, ¿no? Y después de ahí sacó un librito, ¿no? Entonces, fíjense, y él parte de una base, y dice así: en la Ilustración, en Kant, los filósofos ilustrados, y lo que era tradicionalmente en la filosofía griega y la filosofía cristiana, era que la esencia precede a la existencia. Es decir, primero tenemos un plano y después decimos: este plano se convierte en un edificio. Steve Jobs tiene una idea de un celular, primero tiene la idea y después dice: lo hago. Dios dice: pienso, y existe. Y Dios vio que era bueno, entonces hágase la luz y se hizo. Dios habla y se hace. Hay primero un pensamiento, una esencia, y después hay una existencia. Entonces, ¿qué dice Sartre? Sartre dice: ¿sabes qué? El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. No está en el texto. No, estoy acá con el libro directamente. Entonces dice así. Sartre dice: la existencia precede a la esencia. Primero está existir y después está cómo voy a existir. Yo decido qué hago de mí. Yo soy un proyecto permanente. No hay naturaleza humana porque no hay un Dios que la haya creado. Es muy coherente Sartre. Sartre la clava en el ángulo. Él dice: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Es un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto. Y este ser es el hombre. Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Heidegger dice: hemos sido arrojados a la existencia. No hay un arrojador. Estamos acá. No queríamos nacer y nacimos. No nos queremos morir y nos morimos. Esta vida es inexplicable. ¿Por qué estamos acá? Hemos sido arrojados al existir. Entonces, significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Así pues, y así textual dice: no hay naturaleza humana porque no hay un Dios para concebirla. Como no hay un Dios que haya pensado al hombre, no hay naturaleza del hombre. Y yo hago con el hombre lo que quiera. Yo hago de mi vida lo que se me canta. ¿Por qué? Porque nadie me diseñó. No tengo un plan. Entonces dice: el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Mujer se hace, no se nace. Yo hago de mí lo que quiera. Entonces después dice: el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. En lugar de ser un musgo o una podredumbre o un coliflor, nada existe previamente este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible. El hombre será ante todo lo que habrá proyectado de su ser. Y después dice: como la existencia precede la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Yo soy lo que quiero hacer de mí. No tengo límites. Quiero ser hombre, soy hombre. Quiero ser mujer, soy mujer. Yo decido. Y no me lo va a decir la sociedad. Yo decido. ¿Por qué ustedes van a determinar cuál es mi rol en el mundo? ¿Por qué voy a estar condenado por la biología? La biología, si hoy la ciencia me puede cambiar. Entonces, toda la filosofía del género. Entonces, después fíjense cómo dice. Dice así: queremos decir solamente que Dios no existe y que de eso hay que sacar todas las últimas consecuencias. El existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quiere suprimir a Dios con el menor gasto posible. Hacemos, por lo tanto, dice. Porque, ¿qué pasa? Si hay moral, quiere decir que hay un Dios que puso la moral. Pero como no hay Dios, no hay moralidad. Y hablar de una moralidad laica, dice eso una patraña, es un disparate. ¿Cómo hablar de moralidad laica? ¿Quién determina los valores morales? Entonces él dice:
El existencialismo, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en el cielo inteligible. Si no hay Dios y no hay valores, y esto es muy incómodo, no hay límites, no hay Dios, no hay valores, entonces, ¿quién dice lo que es moral y lo que es moral? Y por ahí Hitler tenía razón. Entonces dice, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres, no hay un Dios, solamente hay hombres, Dostoyevski escribe, si Dios no existe, todo está permitido. Y este es el punto de partida del existencialismo. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Quién me va a decir lo que está bien y lo que está mal? Ahora, como necesitamos... Entonces, ¿qué pasa? Él habla de una libertad de 360 grados, es decir, no tengo ningún límite, porque en el creacionismo el límite me da potencialidad de crecimiento. Yo crezco dentro, el árbol de roble quiere ser roble, yo quiero ser hombre y desarrollarme como hombre. Ahora, si yo no tengo ningún límite, yo puedo hacer lo que quiera de mí, en el fondo es medio angustiante. Y dice, por eso es la filosofía de la angustia. Es decir, no tengo límite, es una libertad de 360 grados. Entonces yo puedo hacer de mí lo que quiera. ¿Y qué elijo? Entonces dice, y claro, es que en realidad el hombre está condenado a ser libre. Ser libre es una condena, pues yo puedo hacer de mí lo que quiera. Yo me acuerdo en la Facultad de Filosofía, en la UBA, una vez estaba en la clase de ética, un día terminó la clase y almorzábamos al mediodía. Entonces estaba haciendo una cola, ese día había clase sobre Sartre. Entonces estaba haciendo la cola en el microondas, ¿no? Había dos chicos delante mío que estaban ahí por calentar unas empanadas en el microondas, ¿no? Entonces este era el diálogo entre los chicos, que habían estado en la clase un ratito antes con el profesor sobre Sartre. Entonces le decía, che, ¿sabes que me quiero hacer un tatuaje en el brazo y estoy pensando, no sé qué me voy a hacer? Yo los escuchaba, estaba ahí con la empanada y estaba ahí atento, ¿no? Entonces, y le decía, ponete alguna frase de filosofía. Le dije, alguna cosa que... Dice, sí, la verdad que estaría bueno. Lo que pasa es que no tiene que ser muy larga porque va a ser carísimo. Entonces le dice, no, pero ya pensé. Me dice, ¿sabes cuál me gusta? Me voy a poner en el brazo. Calculé que va a salir más o menos como 300 pesos, me dijo, porque sabía cuánto valían las palabras. Dice, estamos condenados a ser libres. Ponerse en el brazo. Estamos condenados a ser libres. Es decir, la libertad sin límites provoca condena, es una angustia. El único límite que yo tengo es el límite que me impone el otro. Porque yo quiero hacer así, está ahí, no, y yo no avance sobre mí. Entonces, ¿qué dice Sartre? ¿El infierno qué es el infierno? El infierno es el otro. Porque me pone límites. Yo quiero ser todo lo que quiero ser, sin embargo el otro me pone un límite. Yo quiero ser, como dice acá el problema de crecer, desarrollar, y sin embargo tengo un hijo, que me nació un hijo, y es un infierno, porque me pone un límite a mi libertad. Es decir, si Dios no existe, todo está permitido. No hay naturaleza humana. ¿Y cómo va a haber naturaleza humana si no hay un Dios que la haya creado? Por eso es crucial. Sartre es buenísimo. Uno, fíjense que entiende desde la otra perspectiva. Si no hay Dios, ¿quién tiene razón? Y bueno, pongámonos de acuerdo. ¿El embrión es persona o no es persona? Lo decidimos nosotros. No, pero la ciencia dice que vive. ¿Qué importa que viva? ¿Quién va a decir? No es un tema que viva. Mi voluntad tiene prioridad sobre otra voluntad. Entonces, no es el derecho de la fuerza, sino no es la fuerza del derecho, sino que es el derecho de la fuerza. En el fondo es la autonomía de aquel que es consciente y poderoso tiene más poder y autonomía que el que no la tiene. Es un tema de poder, como dice Foucault. Al final es el que tiene más capacidad, ¿no? Entonces, Entonces dice, piensa pues que el hombre sin ningún apoyo ni socorro está condenado a cada instante a inventar el hombre. El hombre es el porvenir del hombre. Es decir, nosotros tenemos que inventar qué es ser hombre. Ahí viene todo el tema de la eugenesia, es decir, bueno, genesia, génesis. Es decir, los buenos hombres son los inteligentes, los que piensan, y el que tiene problema de Down, el que es el embrión, el que está en la fase terminal de la vida, y no es un hombre. Es una molestia, no es algo útil. No. Entonces, ¿y por qué? ¿Quién me va a decir que no? Entonces, por eso estos artículos hablan, es un tema de ética política, porque al final determinamos nosotros quién vive y quién no vive.
No hay, la moral es totalmente subjetiva, es opinable, es en el plano de... Entonces, el político no puede desde su banca hablarme de lo que es moral o inmoral. Eso es de mi interioridad. El político tiene que, esto lo decía Novarecio el otro día, un periodista, el político tiene que limitarse a captar esa conciencia colectiva y decir las normas donde sume la autonomía de voluntades. Y la gente quiere que el embrión no viva y el político tiene que decir el embrión no vive. ¿Por qué? Porque es el conjunto de autonomías de voluntades. ¿Entiendes? La autonomía de voluntad es crucial. Adán, ¿qué le dijo? De esto no has de comer. Este es tu límite. Y Adán dijo, no me gusta el límite. ¿Qué le dijo el demonio? Seréis como dioses. Vas a poder determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿No? Y ahí viene la tentación. Y yo puedo decir, es lo que decía el juez Kennedy que le hablaba el otro día, yo determino el sentido de la vida, el misterio de la existencia. El Estado no puede imponer la moral desde de una banca. Cada uno decide con su autonomía qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, ahora fíjense en el texto que les... En el texto número 4. Este texto número 4 es muy importante porque ahora venimos a ver, recién vimos el negativo de la foto, si quiere, ahora vamos a ver la foto, ¿no? Que es la visión, claro, la visión nuestra, es decir, porque en el fondo ¿se acuerdan que les decía? Hay dos visiones, Dios crea y hay un orden, o el mundo es azar, caos, casualidad. El orden lo pongo yo. El orden o es natural o el orden es policial. El orden es fuerza o el orden es, o en la naturaleza está la fuerza. Porque ha sido diseñado y sostenido. Dios crea en este instante. Dios está creando ahora. No es que creó hace 13.700 millones. Dios crea en este instante, está creando, porque es sostenimiento en el ser. La creación es sostenimiento, dependencia absoluta y total del ser con respecto a su creador. En Dios nos movemos, nos vivimos y existimos. Dios está creando ahora. Él nos está diciendo ahora, sean. No es que Dios creó hace 13.700 millones de años. Ahora, este instante, Dios está creando, nos está sosteniendo, porque creación es sostenimiento en el ser. Ahora, si creemos que Dios existe, ahora, si esto es pura casualidad, es una especie de sopa cósmica, que como tiraron los dados y salió y aquí estamos, y vivimos 80 años, 90, 100 y terminamos en la chacarita y chau, y nunca más, entonces, ¿quién va a poner límites? Solamente los que arreglemos nosotros para convivencia, porque si no nos matamos. Como el infierno es el otro, por lo menos votemos, hagamos algo para... todas las leyes son policiales, es como el semáforo, es convencional. No hay ley natural, porque no hay un Dios que le haya creado la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces fíjese lo que dice el gran Ratzinger. Esto, digo Ratzinger porque es cuando todavía... acá no era Benedicto, acá era Joseph Ratzinger, que como ya les dije, hay quienes dicen también, y teólogos de primerísima magnitud, que es el más grande teólogo papa de la historia. Teólogo papa, o sea, hubo papas teólogos, pero de todos los papas, el más grande teólogo era Ratzinger. Y dicen lo que saben, ¿no? Bueno, ahora, fíjense lo que dice, y esto lo dice Ratzinger cuando todavía no era papa, era en la misa pro eligiendo pontífice, se llama. Fue el 18 de mayo, a ver cuándo fue, de marzo, el 18 de marzo del 2005. Él celebra una misa en el cónclave y como jefe del decano de los cardenales da una homilía. Fíjense lo que dice, es una homilía histórica, famosa y que les recomiendo si tienen chance de leerla, reléanla. Pero fíjense lo que dice. Ratzinger como un gran crítico de la cultura, ¿no? Como un gran conocedor de la filosofía y la teología de su tiempo y como un observador de lo que estaba pasando. Y dice así, punto 4. No deberíamos seguir siendo niños en la fe, menores de edad. ¿En qué consiste ser niños en la fe? San Pablo responde, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Y dice Ratzinger, acá sigue siendo Ratzinger, todavía no es papa, dice una descripción muy actual. Llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Todos estos artículos que leemos en La Nación, en los diarios de teólogos, profesores, no teólogos, PhD de filosofía, científicos, la vida, nadie discute qué es la vida, el tema es la autonomía de la voluntad. O sea, hay muchas maneras de fundamentar esto filosóficamente, pero en el fondo dice, una descripción, después dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas?
¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo a otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Es decir, agnosticismo no se puede conocer la verdad, sincretismo todas las religiones son lo mismo. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre las astucias que tiende a inducir a error. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Es decir, si uno cree en algo, sos un fundamentalista. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sobre el propio yo y sus antojos. Es decir, yo y mis antojos son la medida de la verdad. ¿Se acuerdan esto de Sartre, la libertad de 360 grados? El hombre, yo creo al hombre, porque no hay una naturaleza humana. La naturaleza humana la desarrollo yo y hago lo que quiero conmigo. Tengo los límites biológicos y me enferman los límites biológicos. Lo tengo que aceptar, pero yo puedo de alguna manera pasar esos límites. Por eso mujer se hace y no se nace, si quisiera, ¿no? Después dice, nosotros, y ahora viene la visión nuestra, o la visión del cristiano, dice, nosotros en cambio tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. Él es la medida del verdadero humanismo, no nosotros, no Adán. No es adulta una fe que siga las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta, debemos guiar la grey de Cristo a esta fe. Esta fe solo la crea unidad, solo la fe crea unidad y se realiza en la caridad. A este propósito, San Pablo, en contraste con las continuas peripecias de quienes son como niños zarandeados por las olas, nos ofrece estas hermosas palabras: hacer la verdad en la caridad. Es decir, hacer la verdad en la caridad. Pues Dios es verdad y Dios es amor. Recuerden, Dios tiene esa doble dimensión. Él dice, yo soy la verdad, pero también dice, yo soy amor. Va a la inteligencia y a la voluntad. La verdad para la inteligencia, el amor para la voluntad. Y Dios tiene esa doble dimensión. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también en nuestra vida la verdad y la caridad se funden. La caridad sin la verdad sería ciega. Esto está muy bueno, fíjense. La caridad sin la verdad sería ciega. La verdad sin la caridad sería como el címbalo que retiñe. Es decir, no, como decía la madre Edith Stein, la carmelita judía que muere en los campos de concentración, santa, ¿no? Ella decía, no tomes nada como verdadero que no venga del amor. Y no tomes nada del amor que no venga de la verdad. A nosotros nos interesa la verdad y el amor. El cristianismo le interesa lo real. El principio era el logos. Y el logos se encarnó. Y se encarnó y dijo, yo soy la verdad. Es decir, el cristianismo no es una religión de la subjetividad. No pensamos que nosotros, todas las religiones son lo mismo. No. Hay alguien que dijo, yo soy la verdad. Ahora, esta verdad tiene limitaciones. La limitación es la limitación del mismo Creador, que nos dijo, de este árbol no has de comer. La vida, el hombre es imagen y semejanza a Dios. La vida es sagrada, la vida tiene una dignidad que el hombre no puede tocar. Ahora, nosotros decimos, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, a mí el embrión me molesta, chau. Como no hay Dios, todo es posible. Entonces, la discusión, sí, la genética, ya no pasa por ahí, pasa en última instancia, porque ya la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día con un escáner se dan cuenta de lo que está pasando. El problema está que me molesta la verdad. La verdad, yo no quiero, muchas veces uno se niega a hacer algo, aunque lo vio, no lo quiere hacer. Porque si acepto que hay un Dios, que hay un ordenador, que hay alguien que me ha querido, que me ha elegido desde el principio, me cambia la vida. Y yo no quiero que me cambie la vida.
Entonces, muchas veces, como dice Newman también, la irreligiosidad, el ateísmo es una cuestión más de actitudes que de razonamientos o argumentos. Es más de actitudes y disposiciones que de razones, dice. Yo no quiero ver, porque en el momento que veo en ultrasonido que el chiquito está peleando para vivir, me cambió la vida. Salvo que diga, yo no quiero ver. Por eso la inteligencia y la luz es tan importante para nosotros, porque a través de la visión nosotros vemos la verdad, y la verdad es poderosísima. Cuando aceptamos la verdad, nos cambia la vida. Y como no queremos que nos cambie la vida, decimos, no quiero ver. Pero, como decía Ortega, ¿no? Toda realidad ignorada prepara inexorablemente su venganza. Nosotros podemos hacer lo que queramos, no podemos evitar las consecuencias de lo que queremos, de nuestras decisiones. La naturaleza es muy poderosa. ¿Por qué? Porque ha sido pensada por alguien muy poderoso. Entonces, puedo hacer lo que quiera con el embrión, con el feto. Ahora, los problemas psicológicos que vienen después y todas las consecuencias nefastas, o sea, evidentemente no digo que ha habido presiones enormes, muchas veces las mujeres se sienten abandonadas, o sea, deben haber mil razones por las cuales terminan y que deben ser horribles las presiones que tienen. Pero eso no permanece impune, de alguna manera. Es decir, la naturaleza le pasa una factura, porque hemos sido diseñada para amar. La madre está hecha para hacer criar a su bebé, no está hecha para expulsarlo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Que puede lo más, puede lo menos. Podemos hacer lo que querramos, y hoy en día la técnica cada vez es más poderosa. Podemos hacer lo que querramos. Es decir, es lo que dice un científico, un físico, Albert Schweitzer, dice el hombre, la naturaleza ha avanzado mucho más de que ha avanzado la moral del hombre. Es decir, vivimos en un mundo muy peligroso. La técnica ha avanzado mucho la técnica y no hemos sido capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Podemos gobernar la naturaleza y no gobernarnos, y no hemos aprendido a gobernarnos a nosotros mismos, así dice. Y lo dijo hace muchos años. Hace muchos años, puede decir, porque el poder, la inteligencia es poderosísima, pero si no tiene esa limitación, digamos, de lo que está en nuestro corazón, es un arma poderosísima, ¿no? Así que otra limitación, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Ya terminas o no? Sí, ya es la hora. Un comentario más, porque pasamos, si no hay naturaleza humana, fíjense, otro concepto para que quede, no hay naturaleza humana, entonces, ¿cómo son las relaciones humanas? El hombre no es naturalmente social, sino que es social por convención. El hombre, como diría Job, es lobo para el hombre, homo homini lupus. Nosotros, si nos dejan solos, nos matamos sin remedio. Pero hemos resuelto con un pacto tratar de vivir en comunidad. Es decir, no somos naturalmente inclinados a cooperar y a ser amorosos con los demás y colaborar. No, somos más bien, vivimos en guerra permanente porque somos como un animal que está descolocado. Entonces, la sociedad es simplemente un contrato. Y lo que decide ese contrato es lo verdadero y lo falso. De vuelta, la inteligencia no llega a la sociabilidad natural del hombre. ¿Y el cuerpo qué es? En esa misma concepción, y el cuerpo, como no hay un orden espiritual y no hay una conciencia interior, el cuerpo es simplemente lo que yo quiero hacer de mi cuerpo. Yo utilizo de mi cuerpo como un instrumento de placer. Entonces, ¿por qué tener limitaciones a mi placer? Es decir, se ve al cuerpo del hombre, como no hay una dimensión espiritual, con una dimensión puramente utilitaria, de placer, y entonces el acto sexual es una unión, no es un tema de procreación, sino en todo caso un instrumento del placer. Las consecuencias de que es el hijo no me interesa, me interesa el placer asociado con el acto sexual, pero no me interesa el fruto. Dios puso, para que no nos desapareciéramos, el placer para que hubiera reproducción. Nos da hambre, ¿para qué? Para que comamos, si no, no comemos. Y bueno, lo mismo. Es decir, cada ser tiene su inclinación en relación a lo que es. Todo ser apetece su ser. Entonces nos gusta, tenemos instinto sexual, ¿por qué? Porque está orientado a la procreación. Pero el hombre con la tecnología puede decir, no, separo reproducción de placer. Puede hacerlo. Y lo hace. Podemos hacer lo que querramos, no podemos citar las consecuencias de todo eso. El aborto en su última instancia es como el último medio anticonceptivo. En última instancia, el plan B ya no funcionó nada.
Es el último medio. Entonces, por eso, en el fondo, o sea, el tema ya la semana que viene ya arrancamos con los mandamientos, seguimos ahora el tema de la verdad y el tema de la verdad, pero el no mentir, ¿no? Pero esto es el problema del no matar, ¿no? Arrancamos con el hombre, si no tiene una limitación desde arriba, la limitación la pongo yo mismo. Entonces, me hago Dios. Y cuando me hago Dios, el primer pecado, ¿cuál fue? El asesinato. Porque dijo, yo quiero determinar quién vive y quién no vive. Entonces, fue dramático. O sea, vino la mentira, y la mentira, ¿se acuerdan de cómo se pelean Adán y Eva? ¿Por qué se pelean? Porque ya, bueno, la mujer que vos me diste, y no, fue el demonio, pero ya se pelearon. Cuando desaparece la verdad, desaparece la sociabilidad. No hay sociedad en la mentira. Los rusos dicen, no hay aldea sin un justo. No hay aldea sin un justo. Es decir, si no hay un virtuoso, si no hay alguien que nuclee con verdad y con amor, nadie se reúne atrás de una nulidad. Es decir, cuando desaparece la verdad, desaparece la comunidad. No hay comunión, ¿no? Y fue lo que se vio después del pecado original. O sea, se peleó Adán con Dios y se peleó con Eva. Y cuando fue del paraíso, lo mató a Abel. ¿Por qué? Porque rompió su relación, su límite, quiso ser Dios. Así que no debería sorprendernos todo lo que está pasando hoy en día, en algún sentido. Porque hemos roto esta relación, no hemos roto, nos hemos alejado, hemos querido ser y queremos seguir siendo dioses, ¿no? Bueno, terminamos y dejamos para la próxima. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su sed, manantiales que en mi vida siempre se verán correr, como ríos de agua viva que van a la eternidad, para así adorar